El siguiente panelista es el señor Kona Mu, gerente general de la empresa Joy Wing Mao. Kona posee una larga experiencia en importación de productos frescos a China. Él analizará la temporada de cerezas que recién concluye. Dejamos con ustedes al señor Kona Mu. Hola a todos. Primero quiero presentar a todas las excelentes presentaciones que se han hecho de China y realmente ha sido muy emocionante escuchar la última presentación porque como compañía la mayor personas nos conocen y estamos muy involucrados en la parte de detallista y además ella nos dejó muy buenas preguntas en su última diapositiva y me gustaría decir que como distribuidores en China estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Y ahora bien, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por ASOEX por invitarnos a compartir con ustedes algunas perspectivas y análisis de la industria como grupo de empresas. Nosotros somos una de las más importantes dentro de nuestro segmento y además estamos más que felices de poder compartir nuestra perspectiva y nuestro análisis de la industria de las cerezas. Y vamos a empezar, tal vez muchos de ustedes ya nos conocen, pero me gustaría, sin embargo, presentar a la compañía un poquito. Y ya que estoy hablando de las cerezas aquí, debería decir que somos uno de los importadores líderes desde Chile a China. Y desde hace algunos años también estamos siendo un líder importador hacia Asia en general. Y debido a que nuestro rubro ha sido parte de una estructura comercial con un 50%, tenemos que comprar muchas cerezas del mercado, tal vez no lo saben. Nosotros también estamos comprando una enorme cantidad de cerezas en los mercados abiertos de China. Hay más de 1.000 contenedores en la última temporada de estos mercados abiertos. Entonces puse aquí dos elementos para que sea más fácil mostrar lo que está sucediendo en China. Y entonces tenemos una infraestructura que está vendiendo el más importante porcentaje de las cerezas provenientes de Chile en China. Ahora bien, nosotros vamos a ver rápidamente lo que fue la última campaña y la mayor parte de las personas ha tenido una gran experiencia con las temporadas anteriores que fueron muy duras. La última temporada y algunos comentarios muy breves al respecto. La temporada ha tenido un comportamiento hasta la semana 5. Entonces es un problema crítico que hemos visto en toda la industria, es decir, el problema de la calidad, que va a ser muy preponderante en el futuro y ahora, por supuesto. Y hay una cosa que sucede en China, en el mercado de China y en los consumidores chinos que aprecian todos los esfuerzos que se hacen en la producción, en toda la producción para poder hacer una fruta de mejor arribo en China, pero ellos están dispuestos a pagar por eso. Y si sienten que no hacen nada, van a sancionarlos, castigarlos. Entonces hay que prepararse, hay que tener mucha cautela con el mercado chino. La segunda, Patty también decía que, que somos
tuvimos suerte que finalmente se levantó la restricción de la COVID a comienzos de diciembre. Además, se hizo una inspección de los virus y cuando analizamos todas las restricciones, la logística, todo se encuentra abierto hoy por hoy. Y esto nos da una gran oportunidad para las cerezas chilenas, un excelente momento para mover grandes volúmenes para la temporada en curso. Y los exportadores deben, en lo que yo comprendo, los mejores resultados de estos 4 años. Así que felicitaciones a todo el mundo que lo ha logrado. Entonces, si miramos este momento en China, tenemos 35 millones en 3 semanas. Entonces, esto ha sido muy importante para toda la industria. China ha podido manejar mucho más volumen. Ahora, de vuelta en la industria alimentaria, si vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con los frutos de hueso o de carozo, los precios todavía siguen siendo decentes, por decirlo así, porque todos en China empiezan a valorar las cerezas y saben que también se puede ahorrar. Y esto significa que toda la sociedad esté más activa en los últimos 5 años. Ahora bien, esto es una breve reseña de la última temporada, pero hay que identificar algunos problemas de las temporadas recientes y hay que mirar hacia el futuro. Y para poder proyectarse hacia el futuro, me gustaría mostrarles la historia un poco. Y si ustedes pueden ver las importaciones chinas sobre las cerezas, son de diferentes países y del hemisferio sur tenemos Australia, Nueva Zelanda y luego en el norte tenemos Canadá y Estados Unidos y del Medio Oriente. Además, nosotros vemos la situación de los 5 años y si vemos a todos los países están bajando por razones políticas, también por razones financieras, logísticas, y todas están bajando. Si ustedes pueden ver en el caso de Australia y Nueva Zelanda, tuvieron esta situación de una baja muy sustantiva. Y bueno, aquí podemos ver lo que ha pasado en un quinquenio con las exportaciones de cerezas. Aquí podemos ver la situación de Chile en los últimos 5 países y en otros países están bajando, como decía, y Chile ahora representa el 90% de todas las importaciones que hacemos. Queda muy claro para nosotros, por lo tanto, que cuando hablamos de la importación de cerezas a China, esto significa que es sinónimo de cerezas de Chile. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen un mercado de gran promesas y además ahora depende de ustedes hacerlo más grande y más fuerte. No tienen realmente gran competencia con otras partes del mundo, entonces hay que crecer, pero en mejor forma. Ahora vamos a analizar diferentes vistas acerca de lo que es la capacidad del mercado y cómo podría ser el futuro, porque hay que preocuparse de los crecimientos de los volúmenes en los próximos años. Estas son algunas cifras que tenemos de nuestros negocios y algunas personas me han censurado respecto de toda esta presentación, pero tenemos nuestro análisis y también nuestras investigaciones. Entonces, estos son cifras que son de conocimiento público y también usamos las cifras de la investigación. No son necesariamente correctas y completas o cabales, pero son suficientes como para darles una panorámica clara de lo que sucede en China. En esta página, si ustedes pueden ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en Guangzhou y Shanghái, que son las dos principales mercados para la cereza de China en un año, pueden que tenemos el máximo
está aumentando mucho. Respecto de 5 años era ciento y tantos contenedores en Guangzhou hace 5 años. Entonces vemos cómo la situación casi se ha duplicado en 5 años. En Shanghái también está aumentando muchísimo, como pueden ver también en el caso de Shanghái en los últimos años. Ahora bien, si conocen acerca de la distribución en los mercados chinos entre Shanghái y Guangzhou, tenemos dos mercados que absorben más o menos el 60% de las ventas mayoristas. Entonces, de este volumen total es más o menos un 70% de esto, y podemos ver los números. Y si calculan de 1 de noviembre a 1 de febrero, que también es un periodo de 3 meses, rápidamente van a descubrir que puede tenerse una vista completamente distinta del mercado. Si convertimos las cifras en toda la industria, estamos por sobre esta cantidad de 900 contenedores al día. Y si vemos en que se pueda tener este aumento de 15 días el próximo año, quiere decir que cada temporada ustedes pueden tener 3.000 contenedores extras en sus puertos, es decir, hasta 10.000 contenedores extra o adicionales. Entonces, desde nuestra perspectiva, China no tendría un problema para manejar esta gran cantidad de cerezas en la próxima temporada. Y yo creo que esto es un gran alivio para toda la industria. Algunas personas nos preguntan qué va a pasar después de esto. Bueno, no tengo una respuesta para eso después de tantos años complejos e inciertos. Es difícil concentrarse en los próximos 3 años, mucho menos en los próximos 5 años, pero la situación actual es bastante positiva. Estos son los aumentos de volumen y de precio. Esto para nuestro negocio no son datos públicos. Si entiende el mercado de distintas maneras y perspectivas, no me tienen que discutir nada. Esto es de mi propiedad, así que son datos que nosotros manejamos internamente. En los próximos 5 años, desde 18, 19 hasta la última temporada, vemos que en la semana 5, por distintas razones, el Año Nuevo Chino, la pandemia, el virus, las restricciones, la semana 5 es un punto de inflexión crítico para toda la industria. Entonces es un momento en que todos tenemos que poner atención, quizá algunos días antes o después, pero es un periodo crítico para la dinámica de precios. Eviten los cambios en los últimos 5 años para distintas frutas. Aquí estamos hablando simplemente de la Super Jumbo. Estamos trabajando con promedios. Entonces, en los últimos 5 años, ¿sabe? 2,5, un aumento de 2,5 veces. Pero si vemos en la semana 1 a 4, la oscilación no es tan grande. En la Super Jumbo, un 8% en general. Pero si vemos el promedio total entre la semana 1 a 5, este año no ha cambiado tanto. Más o menos 5 a 8% de fluctuación para la Super Jumbo, que es muy importante porque vamos a hablar de esto más tarde. Pero vea acá para la Jumbo, una situación similar, pero una caída más grande. Quizás estaremos hablando de más de un 10% de disminución.
Si vemos la extra large, eso es importante saber también, un 20% casi de caída en general, así que los niveles ya están bajando a un punto que no sé si la extra large puede sobrevivir. Así que es una indicación para toda la industria de que hay que estar muy atento con con la extra large en el futuro. Bueno, un comentario breve sobre esta parte primero. Por distintas razones, la semana 5 se vuelve crítica para toda la industria. Hay una dinámica de tiempo a la que hay que estar atento cuando hablamos de la semana 1 a 4. La fluctuación de precio es mucho menor que el aumento de volumen. Eso significa que el mercado aún es capaz de expandirse de manera muy importante. Y claro, estamos pasando por épocas difíciles para las variedades menores que van saliendo del mercado primero. Y la Jumbo y Super Jumbo tienen más capacidad de resistencia. Entonces, tiene que ver con la capacidad. Y también tenemos capacidad, tenemos que saber cómo llegar a mejores escenarios. Por ejemplo, vean acá la distribución del mercado mayorista en los últimos 4 años. Empezamos a medir hace 4 años y Guangzhou disminuye cada vez más y en Shanghai también cada año menos. ¿Qué pasa? El retail y los otros mercados están disminuyendo en Shanghai, van directamente a los mercados callejeros y eso se vuelve cada vez más dinámico. Y en Guangzhou y Shanghai es ahora la mitad de la industria y la otra parte del retail, de los mercados directos, son la otra mitad. Es importante que Guangzhou recibe cada vez menos producto y su participación disminuye. En porcentaje, claro, el número total aumenta, pero en porcentaje viene disminuyendo. Y Guangzhou, cuando abrió los containers, sus 300 containers, había una gran fila fuera de los mercados esperando los productos. Y en los mercados las personas no podían moverse. Era difícil moverse porque habían también mucho movimiento, muchos montacargas, maquinario y personas moviéndose para comprar esta cereza. Eso tiene que ver con el mercado mayorista. Ahora, hablando de los minoristas, nuevamente, de información de nuestro negocio, quizá ustedes manejen otros números, pero es para entender un poco lo que está pasando acá. Lo que es importante es entender el pago y la participación del retail de los minoristas viene creciendo mucho en los últimos años, que tiene que ver con la conclusión de Patty, que los minoristas se están ganando más dinero. Y están creciendo cada vez más en términos de precios también. Y el retail de membresía viene creciendo rápidamente cada año, como dice Patty, un crecimiento de 40% al año en los últimos 3 años. Típicamente Sam's Club. Las plataformas en línea también se vuelven cada vez canales más importantes. Tenemos TikTok acá y otras empresas que también están mirando empresas en línea porque que están manejando una parte importante de su comercio de alimentos.
Eso tiene que ver con las tendencias de precios también. Y los calibres también son cada vez más demandados. Super Jumbo y Jumbo y rápidamente la Jumbo será la próxima Extra Large. Así que hay que prepararse para este recambio de calibre. Tenemos ya la capacidad, el mercado, el volumen. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos están pidiendo respuestas y muchas personas nos piden respuestas y la respuesta más fácil que le podemos dar es que si vemos los destinos, tenemos Hong Kong, Nansha y Shanghai que compran un 80% del volumen para estos mercados. Solamente un 20% se van a otros puertos del norte, Ningbo y otros. Solo un 20%, pero ese 20% ya ha significado un gran cambio en la industria. Vea, por ejemplo, los cambios de logística de este año. Ese 20% ha hecho la diferencia y tenemos que hacerlo más grande porque Guangzhou no va a expandirse más, tampoco Shanghai. Así que la pregunta es encontrar otras formas de traer las cerezas de Chile a China y cómo distribuirlas rápidamente en China y tener más puertos de entrada es una de las soluciones, porque China somos bien organizados en términos de infraestructura de distribución de alimentos, entonces la concentración de población yéndose a la costa este hace que también la infraestructura lo acompañe y hayan canales disponibles para la distribución. Tenemos que tratar de encontrar más puertos de entrada para que también se pueda distribuir el alimento a la parte interior de China y a otros mercados consumidores. Un puerto en Shanghai y un puerto en Hong Kong genera mucha presión adicional para la distribución a otras partes de China desde el sur. Entonces tenemos que tener más puertos de entrada y llevar estos alimentos más regionalmente y no tener que atravesar todo el territorio de China para hacerlo. Tenemos que ser más creativos en términos logísticos. En la última temporada muchas cosas ocurrieron. Fuera del Cherry Express hay vuelos, también charters oceánicos, marítimos y también una combinación entre transporte aéreo y marítimo. Y son distintos puertos de entrada y con distintas soluciones logísticas para entrar al país, porque hasta ahora el Cherry Express solo va a 3 lugares distintos. Necesitamos más. ¿Y cómo obtenerlo? Probablemente usando distintas soluciones para llegar a más puertos de entrada y permitir esta distribución, como les dije, en más regiones. Y el packing, también cada vez más importante. Cómo los paquetes se están volviendo cada vez más pequeños, porque en la historia muchas veces los mayoristas van al mercado y traen a los mercados secundarios para distribuirlo en paquetes más chicos. Pero ahora, cuando la venta directa a los retailers, hay un cambio grande, porque con todas las tecnologías y con todos distintos de planificación y de conceptos de venta de fruta, el consumidor está mucho más cerca del origen y de la entrada del producto. Entonces los consumidores están tan cercanos que no necesitan 5 kilos o un paquete de 10 kilos. Y quieren encontrar más alternativas de consumo, por ejemplo, paquetes de 1 kilo, de 2 kilos, de medio kilo
o en una caja de regalo o en clamshells, no sabemos todavía, pero eso viene sucediendo porque los consumidores ahora participan más de la venta directamente. Hay más cosas que están ocurriendo en China. Al enviar la fruta, el cliente quiere tener una voz y preguntar también acerca del producto. Así que rápidamente buscan algo que quieren y no todo va a ser lo mismo. Así que tenemos que prepararnos para este futuro en términos de paquetes también, para una participación mayor de los consumidores. No sabemos qué exactamente serán estos formatos, pero estamos hablando directamente con los empaquetadores en China, porque hasta ahora en 48 horas los paquetes actuales dañan la calidad de la fruta. Mañana o pasado mañana se va a ver horrible, así que por eso el packing todavía tiene que hacerse en Chile y eso requiere más inversión y más esfuerzo, pero será una parte muy importante, así que todos tienen que prepararse para esto y seguir intentando y buscando nuevas formas. Y podamos ver una diferencia. Y también las redes sociales, que se vuelven cada vez más importantes en las ventas. Como les expliqué, los consumidores están en todos lados y hablan y son parte de las ventas y quieren entender el cómo, el por qué, crear historias y ser parte del mercado consumidor. Y para eso necesitan distintas formas de branding y de mercadeo en China y formas creativas de interactuar con estos consumidores. Y eso probablemente necesitaremos que ASOEX haga más esfuerzos en este sentido. Sabemos que con las últimas las restricciones de los últimos años no hemos podido hacer mucho, pero ahora es el momento de volver a hacer cosas. Cuando nosotros hablamos acerca del volumen en cuanto a los últimos años y la distribución y la logística, nosotros tenemos en los últimos años esta situación. Vamos a ir nuevamente a decir que la calidad es la prioridad número uno para toda la industria. Y me gustaría hacer un comentario que en China se va a apreciar y se va a pagar en la calidad premium. Y por cada uno de los pasos que ustedes dediquen para poder llegar a China con un mejor producto, pero lo van a sancionar si no lo hacen así. Así que, por favor, hay que prepararse ante eso. El calibre está cada vez creciendo más. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de minorista que trabaja con Europa y tiene un 30% que tiene entre jumbo y calibre X large. Entonces, todo realmente está creciendo mucho en cuanto a calibre y hay que encontrar la modalidad para poder producir cerezas más grandes. Y eso es lo que va a suceder en China. Y hay que encontrar entonces la forma de entrar precozmente. También tenemos la parte relativa a la diversificación, las innovaciones. Nosotros hemos hecho todo lo posible desde China como empresa. Tenemos todo un método de logística para hacer el seguimiento. Todos los días tenemos un gran equipo para ver cómo se hace todos estos esfuerzos de distribución en China y la forma que sea más eficiente y la más acelerada para poder llegar hasta el destino final. Por lo tanto, está siendo algo crítico y esto requiere esfuerzo tanto de China como de Chile y de las otras compañías que se encuentran en China. Tienen que contribuir a todo el sistema porque China no tiene una dificultad en cuanto a mover cientos de millones de cerezas, pero todavía tenemos que ver cómo duplicamos este movimiento. El doble de volumen, como digo, en China en los próximos 5 años. También es una pregunta crítica para nosotros mismos.
y el embalaje nuevamente, porque también es donde estamos teniendo preocupaciones respecto de los consumidores. Ahora, por ejemplo, estamos con uno o sí como consumidor co- empieza a participar en todas las funciones, entonces va a poder exigir algo diferente. Por ejemplo, quiero tener las cerezas en forma diferente, en formato diferente, porque siempre tiene que ser igual. Y hubo una situación de tecnología que puede también suceder desde Chile, porque como decía, en China la parte de embalaje fue un desastre y no funcionó bien. Al final, con todos los diferentes sectores que mencionamos, necesitamos tener más marketing para poder así llevar el mercado enfocado en las cerezas a un nivel superior. Y entonces estamos esperando con ansias de ASOEX su involucración en el mercado porque va a ser crítica para todo el negocio. Y así estamos ya llegando al final. Espero que no estén muy aburridos. Y aquí tenemos un resumen de cómo nos estamos preparando para todo esto. Hemos hecho la planificación, hemos hecho un análisis para el futuro y entonces hemos trabajado muy fuertemente con el mercado minorista, también con supermercados y tiendas de frutas. Y estamos trabajando en más de un centenar de estas empresas en China y más de 10.000 clientes en toda China para ver las capacidades de reembalaje y estamos además asignando o distribuyendo esta responsabilidad a diferentes ciudades en China. Y también, como mencioné al principio, hemos empezado nuestras funciones o operaciones comerciales en toda Asia. Si alguien entonces quiere probar en diferentes mercados y sacar la presión de China, entonces están bienvenidos. Y por eso estamos acá, para darle todas estas informaciones ahora y para todo el futuro. Muchas gracias y esta es mi presentación.